Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta semana. Esta semana vamos a trabajar ya directamente los lineamientos para la construcción de entornos virtuales de aprendizaje. La semana pasada profundizamos en el paradigma, cuáles son los lineamientos o los puntos importantes del paradigma que nosotros elegimos para la construcción de nuestros entornos y en realidad para la construcción de nuestros modelos educativos. Y ahora vamos a ver cómo esos conceptos importantes a nivel paradigma se tienen que trasladar a la construcción de entornos virtuales de aprendizaje. Lo que les voy a mostrar es mi proyecto de tesis, mi tesis, no mi proyecto, sino la tesis para la maestría, para la maestría, y cómo a mi criterio se reflejan los lineamientos y cuáles son los lineamientos que para mí son importantes. Y acá estoy diciendo para mí, no necesariamente son los mismos lineamientos para ustedes. Y justamente lo que les pido es que tengan una visión crítica con respecto a los lineamientos que yo propongo para que puedan, si les parece bien, adherir a todos, a algunos, y ojalá agreguen cosas, ojalá discutan los lineamientos y ojalá tengan proposiciones que van mucho más allá de mis lineamientos, porque esto nos va a permitir enriquecer un trabajo que ya existe y realmente el aporte de ustedes es importantísimo en esto. Entonces, vamos. Entonces, ¿cómo tienen que ser, a mi criterio, los entornos virtuales de aprendizaje para que logren acortar distancias cognitivas, geográficas y emocionales? Esto es lo que más me interesa a mí en la construcción de entornos virtuales. Y ante todo, poder diferenciar entre un entorno y un repositorio. ¿Qué es un repositorio? Un repositorio es, por ejemplo, esa cantidad de libros que tenemos en el Google Drive, donde yo voy subiendo libros y libros y libros y libros, y no tiene ningún espacio para debatir, para interactuar, no hay ninguna propuesta pedagógica vinculada con ese repositorio. Simplemente son unos cajones, como ven en la imagen de la derecha, son unos cajones donde uno va acomodando lecturas o textos o recursos. En cambio, un entorno es un espacio donde hay interacción, donde se conversa, donde se debate a partir de diferentes propuestas, donde hay claramente una propuesta pedagógica, una propuesta didáctica que acompaña todo el entorno, que es no solamente hay recursos, sino que hay actividades, que hay, bueno, ahora vamos a ir un poquito más adelante, pero hay un espacio, hay una propuesta académica y didáctica concreta y no solamente recursos para su consumo. Entonces, vamos a tomar el modelo de educación sin distancias para buscar acortar distancias cognitivas, geográficas y emocionales. Y la presencia física no nos garantiza que no haya distancia. Estamos acostumbrados a muchísimos espacios físicos, que yo digo que es el modelo BUS, ya lo vimos en las primeras sesiones, que son modelos con distancia. En cambio, tenemos otras propuestas que son propuestas sin distancia. Entonces, la presencia física no nos garantiza absolutamente nada, sino que lo que nos va a generar el espacio sin distancia justamente es la propuesta y la organización de ese entorno. Entonces, ¿hay entornos virtuales sin distancias? Sí, claro que los hay. Y esto tiene que ver con un espacio cálido, con un espacio amigable. Y cuando vean el video de Aldana, es un espacio que llama la atención, un espacio que atrapa, un espacio que convoca, un espacio que dan ganas de recorrer. Entonces vamos a trabajar en dos ejes. Por un lado, los lineamientos de diseño del entorno virtual y por otro lado, la construcción de una comunidad de aprendientes. En este sentido, yo dividí en 8 categorías: orientación, actividades, recursos, diseño visual, desarrollo de contenido y presencia virtual. Y acá es importante hacer referencia a lo que veíamos en el texto de Tarasov, que no solamente estamos hablando de un espacio de las características técnicas o tecnológicas del entorno virtual, sino que vamos a ver que hay un discurso, hay una propuesta, hay una línea de comunicación que es mucho más compleja. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de orientación? Hablamos de que los estudiantes estén guiados, estén orientados, que haya claridad dentro del entorno con respecto a las fechas de la semana, las fechas de entrega. En muchos casos estamos hablando de multientornos. En la maestría nuestra somos 100% virtuales. Pero sí, en muchos casos, y creo que, no sé si Angeli o Georgina era la que decía, bueno, nosotros tenemos clases presenciales. Bueno, pero podemos hablar de multientornos de aprendizaje.
podemos hablar de que a veces algunas sesiones van a ser de presencia física, otras que van a ser de presencia virtual, o puede ser que estemos utilizando para los espacios de presencia física también el entorno virtual para determinadas actividades y con determinados objetivos que ya vamos a ver. Por otro lado, tenemos que dar acceso a elementos orientadores en los entornos virtuales como el programa y el calendario. De nuevo, tiene que haber absoluta claridad y ahí van a ver algunos ejemplos de entornos virtuales o algunos ejemplos de cómo manejar estos temas de orientación, fechas, los títulos, los programas, etc. ¿Lo están viendo? Ok, la presencia virtual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de presencia virtual? Hablamos de que tenemos que estar ahí. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos con comunicación, lo logramos generando espacios de consultas, lo logramos verificando que todas las fechas que ponemos son correctas y algo muy importante que para mí es fundamental y que tiene que ver con este video que acaban de ver o que van a ver después de Aldana. Los títulos tienen que ser llamativos, los títulos tienen que atrapar, los títulos tienen que invitar a recorrer ese entorno virtual. Acá tienen un caso entonces donde estamos utilizando un título, estamos utilizando multimedias o imágenes y donde está la descripción de la sesión. En este caso hay foros de dudas y acá están de nuevo entonces las fechas con muchísima claridad. Desarrollo del contenido. A mi criterio, los contenidos se tienen que desarrollar en pantalla principal, en su mayoría. Si los contenidos después son demasiado largos, por ejemplo, pensemos en el caso de Ana. Ana hace una construcción hermosa de sus entornos virtuales utilizando la herramienta que se llama libro. Se puede utilizar libro, se puede utilizar página. ¿Por qué? Porque es muy larga el desarrollo de la sesión. Entonces, por eso tenemos que pasar a un segundo nivel de navegación. Pero siempre en la pantalla principal tiene que estar la introducción al tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué se trata la sesión de hoy? Y ya así después podemos ir hacia un segundo nivel de navegación. Ojalá no más que eso, ojalá no vayamos a un tercero. ¿Por qué? Porque hay una regla de los 3 clics. Y esto tiene que ver con la comunicación en espacios web. Ya en el tercer clic el usuario se desinteresa. Entonces tratemos de manejarlo en un primero y segundo nivel de navegación, sí, con un modelo hipertextual donde podemos ir haciendo diferentes navegaciones y atravesando diferentes espacios. Por otro lado, usar un lenguaje cálido y ameno. En muchos entornos virtuales me he encontrado que se habla con directivas, son órdenes, instrucciones, direcciones. Y en realidad nosotros cuando nos hablamos entre seres humanos, nos hablamos con otro tipo de lenguaje. Nos referimos a un nosotros inclusivo. Y entonces lo que buscamos es, piensen cuando ustedes están en un aula, ¿no? Piensen los primeros minutos como ustedes en un aula presencial o cuando ustedes interactúan con una persona con presencia física. Bueno, el lenguaje es cálido, el lenguaje es ameno, hay un saludo, hay un vínculo que se establece a través del lenguaje. Y por supuesto tengamos en cuenta que no tenemos la posibilidad de tener interacción física, no podemos tener acceso a lo gestual. Entonces lo gestual tiene que recuperarse en los entornos virtuales. Y por otro lado, la propuesta es estimular los diferentes estilos de aprendizaje a través de los multimedia, sobre todo con los más chicos. Ya cuando estamos hablando a nivel universitario, nivel maestría, ya tenemos que ver, bueno, qué tipo de lenguajes estamos utilizando y siempre va a haber, por supuesto, referencias textuales. Vamos a tener, sí, también referencias gráficas, vamos a tener videos, pero sí hay mucha referencia textual. Pero cuando estamos hablando de niñas y niños o de adolescentes, bueno, la referencia a lo multimedia es muchísimo más importante. Y acá van a ver algunos ejemplos, entonces, de lo que les estaba diciendo. ¿Sí? Este es un modelo de libro. Y utilizar imágenes y utilizar títulos que llamen la atención. En cuanto al diseño visual tiene que ser uniforme. Por ejemplo, si estamos en la UNA, yo uso colores rojos, porque rojo es el color institucional. Pero además tiene que haber una organización estandarizada. Fíjense que ustedes siempre van a encontrar la introducción, después van a encontrar los recursos y después las actividades. Siempre va a tener la misma organización, porque tenemos que poder lograr una lectura uniforme. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo. En cuanto a los recursos, esto es muy importante. Estamos hablando de ámbitos académicos, entonces tenemos que tener cierta seriedad y lógica académica.
Entonces, primero, cuando vamos a poner un texto, vamos a citar siempre en formato académico. Fíjense que todos los textos que yo les pongo están todos con su cita correcta en formato APA, ¿sí? O el que usa la institución, en el caso del inglés usan MPA. Por otro lado, en algunos casos, y si es posible, por ejemplo, las presentaciones, en general esto se usa con presentaciones, Slideshare se usa mucho, con Prezi, embeberlos dentro del entorno. ¿Para qué? Para que no haya que salir del entorno para poder acceder a esa presentación, y bueno, ustedes lo van a ver ahora con el Prezi que yo les estoy poniendo acá, además de este video. Lo mismo con, obviamente, los videos, que no nos tengamos que ir a YouTube para ver el video tiene que estar dentro del entorno. Identificar visualmente el marco institucional, esto es importante, como les decía, estamos en la UNA, los colores que identifican a la UNA son rojos, bueno, vamos a utilizar los rojos. Y cuando vamos a enviar a una persona a una página web externa, es importante que abra en pantalla aparte, que abra en una nueva pestaña, ¿sí? Que no nos vayamos del aula, que no nos vayamos del entorno, sino utilizar la opción de abrir en pestaña nueva. Entonces vamos a tener las dos pestañas abiertas, la del entorno virtual y la de la página web que estamos proponiendo. Y siempre que, y esto parece una obviedad, pero no lo es, siempre que vamos a hacer referencia a una página web externa, enlazarla. No solo poner el string o poner el URL, sino hacer el enlace a esa página también. Y acá tienen un ejemplo entonces de cómo citar en formato APA. Acá hay un embebido. Perdón, acá hay un embebido. Y las actividades. Las actividades son importantísimas. ¿Por qué? Porque las actividades nos permiten cerrar el ciclo. Yo digo que esto es como una empanada, ¿no? Que tenemos la presentación, bueno, normalmente hago un círculo, voy a ver si en otro momento puedo conseguir una pizarra, pero tengo la presentación de los recursos, tengo la presentación de la clase, tengo los recursos y con las actividades cierro el ciclo, cierro el proceso, presento, doy los recursos y la actividad me permite cerrar el proceso de aprendizaje, justamente, porque si no, ahí está donde sería un repositorio. Si solamente pusiéramos los recursos o si solamente pusiéramos la presentación del tema y no pusiéramos actividades, no, quedaría un espacio abierto. ¿Por qué? Porque ustedes no podrían construir sus propios conocimientos. Entonces, en cuanto a las actividades, tratemos siempre y cuando los espacios tecnológicos nos lo permitan, respetar el marco institucional. ¿Qué es esto? Las entregas se hacen dentro del entorno. Propiciar actividades colaborativas, bueno, esto ustedes ya lo saben. Favorecer el entrar y salir de la plataforma, y esto lo vieron también con Tarazow, y permanentemente nosotros estamos oyendo a Google Drive o utilizando Padlet, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otras herramientas que son más interesantes, son más colaborativas, son mejores que Moodle. Entonces, si vamos, por ejemplo, a proponer escritura colaborativa, en vez de usar la wiki de Moodle, mejor usar un Google Drive. ¿Por qué? Porque es mejor, es así de simple. Entonces, hackeemos la plataforma, domestiquemos la plataforma y veamos qué es lo que nos resulta mejor para los procesos de aprendizaje. Y sí, fomentar la producción de contenidos multimedia, o la producción de contenidos es esto en realidad. Lo que estamos buscando es que los estudiantes hagan algo, ¿sí? En este sentido, cuando ustedes construyen a partir de las propuestas, cuando estamos usando las rutinas de pensamiento de Red Hat en cada uno de los foros, y no es solamente opinen sobre tal cosa, no, lo que estamos haciendo es que ustedes construyan conocimiento a partir de la fundamentación y a partir de la lectura. Y por eso me parece tan interesante trabajar con las rutinas de pensamiento, porque si no es lean y qué opinan sobre, o lean y digan las dos ideas principales. Las rutinas de pensamiento van mucho más allá de eso, van realmente a la reflexión y a la construcción profunda de aprendizajes. Acá hay un caso donde se usa Google Drive. Bien, comunidad de aprendientes. A esto vamos, a fomentar entonces un espacio de comunicación activa, eficiente y oportuna. O sea, tener un espacio donde donde los estudiantes puedan construir conocimiento, y vuelvo acá al tema de las rutinas de pensamiento. No nos quedemos con lean y establezcan las ideas principales, ¿sí? Vayan mucho más allá, mucho más profundamente al proceso de reflexión, de análisis de los recursos. Y por supuesto, se tiene que hacer evidente la presencia de todos los estudiantes. Cuando nosotros decimos hay que participar, la participación es obligatoria y también es obligatoria el comentar las participaciones, es justamente para esto.
porque es la forma de propiciar la colaboración, es la forma de hacer evidente que hay un diálogo, y esto no se logra de un día para el otro. Ustedes ya están terminando la maestría y han aceitado mucho esta lógica del diálogo, esta lógica de la discusión, esta lógica de la opinión con respecto a lo que otro pone, y no es solamente sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, que en muchos casos sucede, sino fíjense cómo ustedes enriquecen